La conquista del título de Liga en la temporada 83-84 y del doblete en la siguiente supuso la mayoría de edad en la política de cantera que el Athletic ha venido realizando desde los años 70, tras la construcción de las instalaciones deportivas de Lezama. Desde entonces, alrededor de 150 jugadores han salido de Lezama para actuar en clubes de primera. Aquel Athletic campeón fue el compendio de una larga lista de jugadores de la Casa Rojiblanca, como fueron Liceranzu, Sarabia, Sola, Noriega o Urquiaga, entre otros, que demostraron la validez de esta apuesta por el trabajo desde las categorías inferiores. Fue una generación inolvidable a la que se unió Andoni Zubizarreta. Dani y Andoni Goicoechea han sido dos de los 19 jugadores del Athletic que han conocido la internacionalidad desde la puesta en marcha de Lezama. Además de ellos tuvieron el mismo reconocimiento Zubizarreta, los hermanos Julio y Pachi Salinas, Alexandro Andrinúa, Sarabia, Alcorta, Urquiaga, Guerrero, Argote, De Andrés, Urtubi, Ferreira, Vidal, Escalza, Guisasola y Liceranzu. Otros muchos jugadores, como el caso de Endica, cubrieron una etapa en el Athletic y buscaron su salida en otros clubes. En la temporada 94-95, 17 jugadores procedentes de Lezama que dejaron la entidad rojiblanca actúan en primera. Son Alcorta, Escurza, Julio y Pachi Salinas, Ferreira, Lizarralde, Cedrún, Gracia, Merino, Ayúcar, Galdames, Lecumberri, Irusegundo, Goyo, Uribarrena, Aguirrechu y Zubizarreta. A otros, su trabajo en Lezama les sirvió como aval para equipos de primera y segunda. Son los casos de Luis Fernando, Joseba Aguirre, Del Val, Chirri, Ayarza, Pizo Gómez, Elguezábal, Roberto Martínez, Sarri Ugarte o Pachi Iru. Pero el Athletic ha sabido conjugar en los últimos años dos auténticas generaciones. Una fue la formada por los Urrutia, Garitano y Alcorta, entre otros, que tuvieron el apoyo durante su transición de veteranos como De la Fuente. Y la actual, liderada por Julen Guerrero y Valencia, coincide con la anterior en la presencia del capitán Andrinúa y en el ensamblaje de futbolistas con el espíritu de Lezama, como el combativo Lacabek. El vivero de Lezama es inagotable. Promesas como Caranca, Cortina, Suances o Vales reciben el apoyo de compañeros ya más curtidos como Tabuenca o Quique, que también subieron desde las categorías inferiores. El Athletic dispone ahora de una generación europea. A principios de los años 70, el Athletic se entrenaba a diario en San Mamés, dejando el césped en malas condiciones para los partidos de competición de cada domingo. El Bilbao Athletic se ejercitaba en la ciudad deportiva de San Ignacio y los infantiles y juveniles en Echevarri. Era necesario, por tanto, buscar una solución para cubrir mejor estas necesidades. El entonces presidente, Félix Sorá, adquirió unos terrenos en Lezama donde reunió a los diferentes equipos. Fueron construidos 3 campos de entrenamiento, 6 vestuarios y la base del polideportivo cubierto. La residencia de jugadores se estrenó el 4 de diciembre de 1971, así como la vivienda para los encargados de las instalaciones. En un principio, para la idea principal, que era entrenar los equipos, efectivamente en Lezama se entrenan los equipos. Pero luego se pensó, porque las cosas van evolucionando, en crear una escuela de futbolistas. Y creo que también eso está funcionando, porque están saliendo futbolistas. La prueba es que en el primer equipo tenemos la mayor parte de los jugadores que son del Lezama. De modo que, sí, está rindiendo los frutos que se esperaban, sí. El Athletic ha convertido Santa María de Lezama en algo más que un pueblo. En esta localidad del Chorierri vizcaíno se localiza una de las canteras de futbolistas más importantes que se conozcan. En una primera compra se dispuso de 13 hectáreas para edificar unas instalaciones que se han ido remodelando con el paso del tiempo en función de las necesidades de una apuesta que se inició hace ya casi un cuarto de siglo. Una vez inaugurada la residencia de jugadores, todas las concentraciones del primer equipo del Athletic se han realizado en Lezama. En estas dependencias se han preparado en un tono distendido los partidos que aguardaban en San Mamés.
Siempre hay tiempo para analizar al contrario en la sala de proyección. Los juegos de mesa y la cocina han servido también como distracción a rojiblancos ilustres como Rojo I, Iríbar, Marro, Lassa, Vidal, Guisasola, Igartua y Extrain, entre otros. Con la llegada de José Antonio Eguidazu a la presidencia, la Junta Directiva del Athletic acometió la construcción de 4 campos más en Lezama, nuevos vestuarios, así como la cubierta del polideportivo. Esta instalación, precisamente, se convirtió en pionera en España en cuanto a la dotación de hierba artificial. Lezama no solo nutrió al Athletic, sino que nutrió al Baracaldo, al Sestao, es decir, jugadores que no fueron a primera división, fueron baluartes en equipos de otra categoría. Entonces, ¿qué hubiese pasado si realmente el Athletic no trabaja en Lezama? Pues no digo que estuviese en segunda división, pero hubiese pasado muchas mayores dificultades. Por eso Lezama es importante, como es importante el fútbol vizcaíno, porque realmente, como decía antes, Lezama se nutre del fútbol vizcaíno. Las instalaciones que el Athletic dispone en Lezama han sido objeto de reconocimiento unánime por parte de los técnicos, jugadores y directivos nacionales y extranjeros que han conocido sus servicios. Milorad Pavic, por ejemplo, fue uno de los primeros entrenadores que conoció el rodaje de estas dependencias a las que siempre elogió. Este complejo deportivo dispone de un circuito natural de cross por el que han corrido y paseado las sucesivas plantillas rojiblancas dentro de los planes de entrenamiento y de concentración dispuestos por los técnicos. El Athletic desarrolla una ingente tarea de supervisión de las categorías inferiores de toda la comunidad autónoma vasca y navarra. Dispone de un amplio grupo de ojeadores que siguen cada jornada a los equipos en los que militan futbolistas que empiezan a despuntar. Además, los técnicos rojiblancos organizan el tradicional torneo de Semana Santa, de donde surgen también nuevos valores. El Athletic mantiene unas estrechas relaciones con el fútbol vizcaíno por medio de unos contratos de colaboración que le permiten disponer de aquellos jugadores que considere con cualidades suficientes para figurar en sus plantillas. Asimismo, ha distribuido escuelas por varias zonas de la geografía vasca, supervisadas por sus propios técnicos, muy similares a la que funciona en Lezama desde 1975. El Athletic entendió que la preparación física debía actualizarse y por eso decidió el fichaje de Manolo Delgado Meco, que se incorporó en 1975 al club rojiblanco. Este preparador físico natural de Ciudad Real comenzó su andadura en la selección española juvenil de fútbol a las órdenes de Héctor Rial. Delgado conoció Lezama en una reunión de trabajo organizada por José María Cajigal, director del Instituto Nacional de Educación Física. Tras su paso por el Mallorca y el Tenerife, se incorporó al Athletic. Yo era el único que estaba en activo en aquellos momentos en el Club Deportivo Tenerife y me dijo que mi experiencia a través de haber ya preparado equipos de división nacional, pues que iba a ser interesante en esa reunión de trabajo. Y estuvimos en Lezama aquí una semana, pero enclaustrados, vamos, encerrados prácticamente sin salir. Y entonces fue cuando ya conocí Lezama. Y en aquellos momentos fue como una premonición, porque yo pensé, qué grande sería para mí el poder venir aquí algún día a entrenar al Athletic y a estas instalaciones. Y tuve suerte y al cabo de un año se realizó el sueño. Lezama ha sido también la cuna de jugadores que han dejado su impronta como personas y como profesionales. Andoni Zubizarreta es uno de esos hombres emblemáticos. En su paso por el Athletic, donde llegó procedente del Deportivo Alavés, Zubi fue la apuesta decidida de Iríbar y del entonces técnico del primer equipo, Javier Clemente, para ocupar el vacío que existía en la portería rojiblanca. Después de unos primeros momentos difíciles, su gran calidad y la experiencia acumulada le convirtieron en una garantía de éxito que alcanzó su punto culminante en los títulos logrados. Zubizarreta siempre demostró un gran cariño al club y, como prueba de ello, mantuvo una postura digna de todo elogio en las negociaciones que propiciaron su marcha al Barcelona, en las que siempre buscó lo mejor para el Athletic. Todavía hoy, Zubizarreta es recordado por la afición rojiblanca cuando se coloca como portero del equipo rival del Athletic. José Ramón Alexango también conoció en Lezama su relanzamiento como futbolista de élite y tuvo destino en el Barcelona por un traspaso en el año 1980 que dejó 100 millones en las arcas del Athletic. Formado en Llodio, se incorporó al Bilbao Athletic y fue cedido en segunda al Deportivo Alavés, de donde le recuperó Koldo Aguirre.
Andoni Goicoechea es otro de los espejos en que deberían fijarse los jugadores que tienen el privilegio de entrar a formar parte de la cantera de Lezama. El defensa de Alonsotegui, autor de significativos goles, supo dar una imagen imborrable de pundonor, entrega y fe en los colores rojiblancos que le convirtieron en un ídolo intocable de la afición de San Mamés. Al final de su carrera, Goicoechea también consintió que su fichaje para el primer proyecto de Gil en el Atlético de Madrid beneficiara al Athletic. Tampoco el defensa mundialista Rafa Alcorta deseó su salida del Athletic, pero las dificultades económicas de las arcas del club forzaron su polémica marcha al Real Madrid en el verano de 1993. Su baja enojó a los hinchas rojiblancos. Alcorta es un cualificado exponente de la cantera de Lezama, donde deja precisamente a su hermano Óscar convertido ya en internacional juvenil. Antes del partido España-Dinamarca, valedero para la clasificación de la Eurocopa de 1996, Zubizarreta sumaba 92 entorchados internacionales, encabezando así el ranking de jugadores procedentes del Athletic que han llegado a la selección absoluta. Y afortunadamente nosotros tenemos la experiencia de que prácticamente desde el año que yo entré, que fue el 75, que fue cuando se inició la Escuela de Fútbol de Lezama, con los hermanos Salinas y Murúa y todos aquellos, pues realmente hasta el día de que yo salí, aproximadamente pues por nuestras manos pasaron jugadores, casi 150 jugadores que debutaron en Primera División, no solamente con nosotros sino con otros equipos. Y entonces esta es verdaderamente la labor que te atrae, te gusta y queda para la posteridad. Con el paso de las temporadas, muchos jugadores formados en Lezama y que destacaron durante su estancia en el primer equipo del Athletic se fueron a otros clubes de primera por diferentes motivos. Julio Salinas, disconforme con la oferta económica que le proponía el club bilbaíno, se decantó a fichar por el Atlético de Madrid. Su hermano Pachi vio cómo la directiva adelantaba su marcha del Athletic aún con el contrato en vigor. El también defensa Pachi Ferreira, en cambio, fue traspasado al Atlético de Madrid. Se trataba de un jugador con proyección que ya se había incorporado incluso a la selección y al que Jesús Gil no dudó en fichar en una operación que también resultó beneficiosa para el Atlético. Manolo Sarabia fue uno de los cualificados componentes de aquel equipo campeón de los 80. El centrocampista de Gallarta resultó afectado por su tormentoso conflicto con Clemente y marchó a Logroñés una vez concluido su contrato. En el equipo riojano consumió sus últimos años como futbolista en activo. Ya como técnico se incorporó a Lezama para enseñar a los más jóvenes. De la Fuente ha sido jugador del Athletic en dos fases distintas. Participó de los éxitos del doblete, pero tuvo una salida precipitada del club, tal como les ocurrió a Urquiaga y Liceranzu, entre otros. En la temporada 91-92 volvió al Athletic procedente del Sevilla. Chechu Gallego, por su parte, también participó de aquella etapa gloriosa y se retiró en el Alavés. Félix Arriugarte, en cambio, no tuvo suerte. A pesar de sus prometedores comienzos, este delantero no se hizo con un puesto fijo y tuvo que buscar su futuro en otros equipos. Oviedo y Las Palmas han sido sus destinos tras salir de Lezama. La cesión de jugadores es una fórmula adoptada muchas veces por el Athletic. Galdames en el Compostela durante la temporada 94-95 es el caso más reciente. Xavier Escurza, al igual que Julio Salinas, prefirió marcharse del Athletic al considerar que no se había actuado con él de forma correcta. Estos dos jugadores, formados en Lezama desde que empezaron a jugar al fútbol, recibieron críticas de aquellos que pensaban que primó el tema económico sobre el cariño hacia los colores rojiblancos. Escurza se fue al Barcelona en el verano de 1994, un claro reflejo del efectivo trabajo de Lezama reconocido por conjuntos de élite. Además del Barcelona, un buen número de equipos de las distintas categorías se convierten en el destino de otros jugadores que han salido de Bilbao y recuerdan con nostalgia su etapa en el Athletic. Es otra cosa, ¿no? La verdad es que no es lo mismo saltar a jugar en la Catedral con la camiseta del Athletic que con otra, ¿no? Siempre intentas ganar y siempre quieres ganar, pero no sé, es un sentimiento especial vestir la camiseta del Athletic, sobre todo para uno que siempre lo ha deseado. Se me podrá olvidar que juega en el Burgos, que juega en el Celta, pero lo que no se me podrá olvidar es los años que defendió la camiseta del Athletic. Lezama ha visto pasar por sus campos a millares de chavales que tenían como objetivo llegar a convertirse algún día en jugadores del primer equipo del Athletic. Así empezaron, por ejemplo, los Urquiaga, Sarabia y Liceranzu, componentes de una generación espléndida en categoría juvenil que luego confirmaron sus cualidades con los triunfos históricos en primera junto a Clemente.
Los aficionados han visto formarse en Lezama varias promociones de jugadores. Una de las que perdura es la encabezada por Ander Garitano, en la que se encuentran también jugadores como Urrutia, Mendiguren y Lacabek, que despuntaron desde sus comienzos en las categorías inferiores. Para todos los valores de la cantera, los equipos juveniles y el Bilbao Athletic son pasos previos antes del definitivo salto a primera. Por esta situación han pasado los componentes de esa prometedora generación de futuro que incluye a Guerrero, Suances, Lambea, Cortina o Caranca, que fueron campeones de Liga y Copa de Juveniles en la temporada 91-92. Otros, como el delantero Huegún, que ya ha debutado en primera, buscan en los entrenamientos y en el filial la oportunidad de quedarse en el primer equipo a pesar de la dura competencia. Realmente, cuando tú estás inmerso en el trabajo con los jugadores jóvenes, lo que te atrae verdaderamente es cuando tú le ves nacer a ese niño con unas cualidades innatas, cómo va mejorando a través del tiempo, cómo va haciéndose fuerte físicamente, técnicamente, mentalmente, y cómo llegan los momentos en que debuta con el primer equipo, ¿no? En esa larga etapa, cuando llega el momento culminante, que es el debut con el primer equipo, pues es cuando realmente el que lo ha estado trabajando se siente realizado. Iñaki Sáez es uno de los técnicos que mejor conoce la evolución de los actuales futbolistas del Athletic, surgidos de la cantera de Lezama. Estos jugadores son auténticos ídolos para una afición que cada día de entrenamiento acude en masa. Lezama deja sello en cada uno de los rojiblancos que pasa por allí. Chechu Rojo, que fue jugador y entrenador del club rojiblanco, nunca olvidará su experiencia. Pues sobre todo una gran satisfacción, ¿no? Una gran satisfacción porque yo le he dicho que para mí el Athletic lo ha sido todo siempre. Aspecto deportivo y como persona, ¿no? Pues yo allí he estado desde los 17 años hasta que me he marchado de allí. Y por lo tanto, todo lo que soy en todos los aspectos se lo debo al Athletic, ¿no? Mi forma de ser y todo. Entonces, bueno, sobre todo el estar ahí para mí es parte de un reconocimiento a mi persona, pues estoy súper satisfecho de haber sido pues uno de esos elegidos, de estar ahí, ¿no? Y me enorgullece muchísimo y, bueno, pues todo lo que diga es positivo. Las sucesivas directivas del Athletic siempre han concedido una especial importancia a la composición del staff técnico que dirige esta cantera. Iñaki Sáez ha sido el responsable de Lezama durante una década, desde 1981 hasta 1991. Tras retirarse como futbolista, Sáez consiguió el primer puesto en la promoción de entrenadores de 1975 y entró en Lezama como técnico del Bilbao Athletic Juvenil. Estuvo 6 años trabajando en todos los equipos, hasta que Beti Duñabeitia le designó coordinador general en el organigrama de Lezama. Los técnicos de Lezama tienen bajo su responsabilidad algo más que la preparación de los equipos inferiores. Entrenadores como Gonzalo Beitia, Manolo Sarabia, Iturregui, Liñero, Iríbar, Argoitia, Amorortu y Garay principalmente, transmiten en cada sesión de entrenamiento y en sus charlas a los chavales una forma de ser y actuar representando al Athletic. Hay una filosofía que es la que tú tienes que, no voy a decir fabricar, porque es una palabra que no me gusta, sino formar jugadores lo suficientemente fuertes para que puedan militar en el primer equipo, y eso lógicamente solo se logra cogiendo al chaval muy joven, trabajándole, metiéndole dentro de un plan de trabajo determinado y luego que vaya subiendo los escalones propios de ir pasando por los diferentes equipos y en un momento determinado pues llega a debutar en el primero. Es lo que ha sucedido, lo que sucede y lo que sucederá siempre que el Athletic pues disfrute con esta filosofía que tiene, que a todos nos va. Las líneas maestras de esta filosofía han provocado en más de una ocasión debate sobre la fórmula idónea que se debe emplear para conseguir los mejores resultados. Estas discrepancias siempre surgen cuando el Athletic se encuentra con épocas de sequía en la promoción de nuevos valores. En las últimas temporadas, en cambio, ha surgido una esperanzadora generación que avala el trabajo realizado con la cantera. Sus responsables tienen muy claro que, además de proyectar nuevos valores, deben cuidar su formación como personas. Comunicaba mucho con los padres. Y entonces había algunos que tenían tanta afición al fútbol que incluso había exámenes que daban mal. Y aun jugando federados en alevines, yo les quitaba un partido por lo menos. Y la reacción era inminente. Y los padres le decían, oye Jesús, es que tanto Lezama y luego estudiar para el chaval es mucho, no te preocupes. Si tú, la baza fuerte para ti va a ser Lezama. Que anda mal allí,
le quitamos un partido o dos que no pasaba nada, el chaval reaccionaba normal, reaccionaba y estudiaba, claro. Los servicios médicos y asistenciales también ocupan una parte esencial en la vida diaria de un club como el Athletic. Dos hombres como Perico Berichinaga y Guillermo Willy Perdiguero han hecho leyenda desde su mesa de masaje. El masajista es una pieza clave en la preparación del jugador y también desarrolla un papel básico en la vida interna del vestuario. Perico Berichinaga entró en 1912 y se mantuvo en activo hasta 1956. En San Mamés se colocó una placa en su honor tras su fallecimiento en el año 58. Yo nací en el campo de San Mamés, en el mismo campo, me trajo mi madre al mundo, mi padre era el masajista del Athletic y vivíamos en el campo. Entonces cuando aquello se paría en casa, aparte de ser empleado, pues soy hincha furibundo. En la actualidad, los jugadores del primer equipo están en manos del masajista Juanjo Campa y del fisioterapeuta Jesús Zelaya, y bajo la supervisión del doctor Gorostidi, jefe de los servicios médicos del club. Creo sinceramente que en conjunto como Lezama no hay, pero puntualmente sí puede haber instalaciones que tengan un detalle, un aparato, quizás, que pueden mejorar, pero en conjunto como Lezama no hay, porque yo creo que hay muy pocos clubs que tienen como patrimonio suyo un ecógrafo, un tapiz rodante. Yo creo que hay muy pocos clubs que eso ocurra, que tengan. Siempre son pues unas clínicas a las cuales se les hace. Nosotros lo tenemos aquí, ¿no? Y encima Lezama tiene una cosa, ahí sí puede haber en todos los sitios grandes profesionales en todos los equipos. Yo creo que la gente que está trabajando en el servicio médico, y no me estoy refiriendo precisamente a mí, es de un nivel altísimo profesional, y eso se nota. Piensa que aquí los hemos tenido desde pequeños, ¿no? Desde 11 años, y ahora fíjate la edad que tienen. Los conoces de niños y luego los conoces de padres. O sea, con la trayectoria que tiene todo eso. O sea, que conlleva mucho más que simplemente el hecho de dar un mensaje. Bueno, la labor del podólogo es grande. Se hacen los estudios, normalmente hacemos los estudios biomecánicos de todo el miembro inferior. Se ve la distribución de las cargas que tiene el pie cuando está de pie, se ve la distribución de las cargas cuando el pie está en dinámica, y entonces con esto pues vemos los problemas que puede tener musculares todo un miembro inferior. Para ello, si hay algún problema, pues utilizamos las plantillas, las ortosis, depende con lo que nos encontremos normalmente. Las dependencias interiores de Lezama también ayudan a fomentar el espíritu de equipo entre los componentes de la plantilla, que comparten aquí las horas de concentración previas a los partidos de San Mamés. Técnicos y jugadores abandonan estas instalaciones para realizar sus comidas en un restaurante próximo que ya resulta familiar. Las charlas tácticas y las sesiones de vídeo son una parte esencial de la concentración antes de que los jugadores del primer equipo se retiren a sus habitaciones. Howard Kendall también supo apreciar la calidad de estos servicios y eligió Lezama como residencia durante su estancia en el club rojiblanco. Jesús Rentería, otra de las viejas glorias del Athletic, a donde llegó procedente del Baskonia, fue nombrado por el presidente Aurteneche como la persona encargada de las instalaciones de Lezama. Rentería conoce como nadie las interioridades de estas dependencias, que ha mostrado en repetidas ocasiones a numerosas personas interesadas, por un motivo u otro, en su funcionamiento. Que todo el mundo, todos los equipos que vienen por aquí, lo primero que se quedan maravillados de las instalaciones. Lo mismo han pasado por aquí los ingleses italianos, todo el mundo que viene aquí pues se queda maravillado de cómo están los campos, de cómo están para vivir, igual que un hotel. Y joder, pues te sientes halagado, oye, pues qué bonitos tienen los campos, o qué bonito está esto de acá arriba, pues. Tras el paso por Lezama, la ilusión de cualquier futbolista vasco es presentarse como jugador del primer equipo del Athletic en San Mamés. Supone lograr la meta soñada desde que entra a formar parte de la cantera rojiblanca. En la catedral les espera a los componentes de la primera plantilla el recibimiento entusiasta de una afición siempre entregada a sus jugadores, a quienes profesa un cariño especial.
los fieles seguidores han dado muestras de un apoyo permanente. Desde la grada se ha vibrado con los éxitos alcanzados, pero también se ha sabido levantar el ánimo de los jugadores cuando los resultados eran adversos. En tardes difíciles, como ocurrió en el partido de la UEFA ante la Norzosis, los propios jugadores han reconocido que el empuje de los hinchas resulta fundamental para conseguir el triunfo. La afición del Athletic se ha dejado sentir desde siempre. El popular rompecascos fue uno de los seguidores más carismáticos. Este grito lo saqué yo en Madrid, copiado del Solocoeche de Bilbao, un equipo de regional. Fuimos a una final que jugaba el Atleti contra el Valencia. Perdimos 1-0 y este grito se hizo allí popular y luego hasta aquí en infinidad de ocasiones. Pero que conste, este grito lo saqué yo. ¡Vamos para el Atleti, tracatrá! ¡Para los pollos! ¡Hala, ahí queda! Con cantera y afición no hace falta importación. Este eslogan, popularizado en los años 70, sigue tan vivo como el primer día. Representa en sí mismo el espíritu del Athletic, un espíritu con el que nuestro equipo encara, decidido, su futuro. San Mamés seguirá esperando a las nuevas generaciones que surjan de Lezama, como ha venido haciendo en las últimas décadas. Es toda una apuesta que tiene el respaldo popular de cuanto sentimos el Athletic como propio y que se ha ganado, además, el reconocimiento del fútbol internacional.